Empecemos con pie derecho el día. Esto es el Evangelio de hoy. Esta es la primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: «Nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios». Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: «Este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés». Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escuchemos con regocijo el Salmo. Salmo responsorial, Salmo 118. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Escuchemos con atención el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos la reflexión con el Padre Moisés Morán. La liturgia de la palabra de este día nos ofrece un panorama hermoso para poder contemplar el objetivo de Jesús hacia nosotros.
Encontramos ese sentido que Jesús quiere dar en su predicación y el fruto que espera de nosotros al final de este trozo del Evangelio de San Juan. La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Este es el objetivo de Jesús. A lo largo de los 3 años de su predicación, buscó suscitar la fe. La obra de Dios es que nosotros creamos. La fe es ya la vida eterna. Al que se va a bautizar, el catecúmeno, se le pregunta: ¿qué pides a la iglesia? Y él responde: la fe. Y el ministro le pregunta: ¿y qué te da la fe? El catecúmeno responde: la vida eterna. De esta manera confiesa la iglesia que la fe es una gracia de Dios, pero que también es una respuesta que nosotros damos a Dios que viene a nuestro encuentro. ¿De qué tipo de fe se trata? Es la fe que Abraham tuvo y que María tuvo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que ese tipo de fe es un tipo de fe específico. El Catecismo lo llama obediencia de la fe. Es decir, una correspondencia a Dios con las palabras y a partir de ahí hasta el final de su vida, consecuentemente en lealtad, en perseverancia, hasta las últimas consecuencias. Abraham, dejándolo todo, lo siguió hasta el final. María, después de "se hágase en mí según tu palabra", he aquí la sierva del Señor, hasta el final, entregando a Cristo en la cruz, en su resurrección, la ascensión de Jesús, la venida del Espíritu Santo y hasta su asunción al cielo. La fe. Segundo, la fe incluye la conversión. No puede haber fe sin conversión. Es consecuencia en la vida ordinaria que nosotros mostremos un ajuste de nuestras obras a la voluntad de Dios. Y tercero, en la primera lectura encontramos un hombre convertido y lleno de fe. Dice el texto sagrado que hemos escuchado: en aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Estos prodigios y señales no son solamente para lucirse, no son solamente para expresar y quizás suscitar un orgullo en Esteban. Es consecuencia de la fe y es consecuencia de sus obras. Por lo tanto, las 3 ideas de este día son: creer, una fe que se llama obediencia de la fe. Segundo, conversión. Y tercero, lleno de gracia y de poder como Esteban. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Empecemos con pie derecho el día. Esto es el Evangelio de hoy.